Es raro escuchar eso, hermanos. Tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Difícil esto. Pero hoy vamos a hablar sobre ese hombre paciente. Ese hombre de piedad que es un hombre paciente. Y podemos iniciar diciendo, hermanos, que esta es una época en donde a nosotros nos gusta lo que es ya, lo que es inmediato. Y cuando eso no pasa, cuando no recibimos las cosas, porque nos encantaría que fuera de ipso facto, pedir, tener. Cuando eso no pasa, y la realidad nos está mostrando lo contrario, sucede que en nuestra vida empieza a haber una llenura de decepciones, de lamentos, de reclamos, e incluso muchas veces a levantar la voz pecaminosamente para que nuestro bien que deseamos llegue. No nos interesa si con eso aún tenemos que faltar a la voluntad de Dios. Pero Dios en su sabiduría ha decidido para nosotros que haya esa tranquilidad, esa paciencia. Ha decidido que debemos esperarlo. Y para entender esa espera, muchas veces el Señor envía pruebas para formar en nosotros ese carácter de Cristo. En medio de esas pruebas, la paciencia se convierte en una evidencia tangible de madurez espiritual. Es ahí donde nosotros tenemos que ser moldeados en la prueba. Hermano, la prueba no es simplemente para aguantar, sino para perseverar con esperanza, para resistir con fe y esperar con confianza en el Dios que obra incluso en el silencio. La paciencia, queridos, no es una virtud decorativa, no es un fruto que decora. Es una necesidad vital para todo creyente que desea crecer en la gracia del Señor. Es el fruto del Espíritu que nos capacita para enfrentar la demora sin desesperación, la injusticia sin represalias y el sufrimiento sin rendición. El Señor nos capacita para todas estas cosas. En esta enseñanza, queridos, exploraremos cómo la paciencia se manifiesta en distintos escenarios, en donde se forja la madurez espiritual, donde la madurez espiritual juega un papel muy fundamental en nosotros. Pero también hemos de observar que tras esa madurez hay obstáculos para que no lleguemos a entender lo que es la paciencia. Y vamos a ver igualmente qué argumentos bíblicos nos van a animar para cultivar con diligencia esa paciencia. ¿A razón de qué? Porque es que tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo. Debemos aprender a esperar como Cristo esperó, a sufrir como Él sufrió y a perseverar como Él perseveró. Así que nada, hermanos, de entrar en nuestro estudio, veamos el primer escenario donde se mueve la paciencia y se mueve en la madurez espiritual. Al hablar de madurez espiritual, hermanos, tenemos que hacer un análisis muy profundo de lo que hoy somos nosotros con relación al día
en que el Señor nos permitió conocerle. ¿Qué ha pasado desde allá hasta acá? La realidad sobre todos y cada uno de nosotros es que el tiempo pasa velozmente. Y casi que podíamos añadirnos a ese gran filósofo que dijo, yo también tuve 20 años. Hermano, no sabemos a qué horas pasó esto. Y ya decimos, ¿cómo ha pasado el tiempo? Algunos están aterrados de que todavía tienen sueño del 31 de diciembre del 24 y ya va a llegar el final del 25, hermano. O sea, esto va a una velocidad tremenda. Y bueno, gracias a Dios por eso, porque esto nos estará diciendo que como los días se acortan, nuestra presencia ante el Señor es más veloz. Agradecemos al Señor esto. Por eso para muchos de nosotros, los creyentes y aún para los no creyentes, ya casi es hora de emprender el viaje a la eternidad. Algunos para la gloria del Señor y otros para estar en el lugar de condenación. Nosotros, hermanos, a diferencia, hablo de los cristianos, a diferencia de los demás mortales, debemos demostrar cuánto hemos crecido en nuestra vida espiritual. Cuánto hemos crecido. Porque no podemos marchar a la eternidad igual a como comenzamos nuestra vida en el Señor. Esto debió cambiar en usted. Esto debió, como dice por ahí el programa, subir a otro nivel, hermano. Usted no puede estar en el mismo lugar cuando Dios lo llamó. Tanto usted como yo debemos darnos cuenta que a través de ese crecimiento que hemos ido teniendo en el Señor, hemos sido probados. Y es donde hemos notado si hemos evolucionado o no, si hemos crecido o no, si se ha construido en nosotros una madurez espiritual. Y esto en pro de nuestra alma, usted debe saber si ha ido avanzando en el camino del Señor o se estacionó a la vera del camino por donde otros marchan y ya se fueron de largo y ni la espalda se les ve. Desde aquel día hasta hoy, la gracia del Señor se ha derramado sobre su iglesia. Hermano, con usted o sin usted, la gracia del Señor se ha derramado sobre su iglesia continuamente. La gracia del Señor no para de bendecir a la iglesia, pero si usted se detuvo, no es culpa de la gracia. Usted se ha descuidado, se ha adormecido, pero si ha crecido, bendito sea el nombre del Señor. Por eso, la pregunta es, ¿cuánto hemos crecido en esta gracia? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto vigor hay en nuestra alma? ¿Cuánta fuerza, cuánto poder, estatura espiritual hemos logrado? ¿Cuántas de las gracias del Espíritu Santo se han implantado en nuestro corazón? Y si cada una de estas gracias han crecido, han progresado, han aumentado. Debemos evaluar esto, hermano. Dije que el tiempo va corriendo, ¿no? ¿Sí o no dije así, hermano? Entonces, si el tiempo va corriendo, no es necesario que usted mire cómo ha avanzado también de su vida en Cristo. Comencemos mirando, porque es hora de evaluar si el arrepentimiento de nuestros pecados es más profundo. Si como hemos venido aprendiendo, queridos, nuestro arrepentimiento causa tal dolor en nuestra alma por haber
ofendido al Señor, quebrantado su ley. Si usted ahora mira el pecado como ese enemigo al que tiene que odiar y al que tiene que combatir, o simplemente está mirando el pecado como esas 6 letras que hay ahí, pecado, no más, y no hace nada contra eso. Pero si usted, hermano, se ha aferrado al Señor, está luchando contra esos pecados, y si eso, hermano, usted está tratando de profundizar más en el arrepentimiento, es una buena señal. ¿Cuánto ha crecido usted en la fe en Cristo? Si su fe es más robusta en el Señor, o cualquier viento, como dice Santiago, lo lleva de aquí para allá, o si estamos aferrados realmente al Señor, ¿cuánto ha crecido en usted esas gracias del Espíritu Santo, como son sus frutos, hermano? Si esto ha crecido en usted, en donde el amor es más real, en donde el gozo, la paz, la paciencia de la que estamos hablando, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, esto ha crecido en su vida, o todavía ignora algunas cosas, o cree que esas cosas aún tienen que ser para otros. Cuando veo esto en la Escritura, no puedo dejar de observar cuando el Señor allá en el monte donde se sentó a hablar sobre las bienaventuranzas y dijo bienaventurados, no dijo que eso debería ser un momento en la vida de cada cristiano. Tal como el Señor dijo allá en el Sermón del Monte, cómo describió a un verdadero cristiano, esto que estamos hablando, el fruto del Espíritu, tiene que ser señal de un verdadero cristiano. No es para escoger, bueno, yo voy a escoger un tantico de amor, otro tris de gozo y una pizquita de paciencia. No, hermano, es que usted y yo debemos tener eso. Ahí estamos manifestando nuestro crecimiento en el Señor. Casi que deberíamos preguntarnos, ¿tengo paciencia? ¿O tengo gozo? ¿O tengo amor? ¿O quizá nosotros ignoramos qué son esas cosas? Quizá debo tener otras, pero no esas. Total, puedo elegir. Pero aquí, hermano, el fruto del Espíritu no es para elegir una y otra, es esto y ya. Decía el pastor esta mañana, eso es lo que hay. Y nosotros los cristianos tenemos que saber que esto es lo que debemos tener. Y debemos crecer en esto. Y si este fruto del Espíritu ha aumentado considerablemente en nosotros y como creyentes estamos experimentando más poderosamente, más profundamente el poder del Evangelio en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Cómo estamos viviendo esto? La madurez de nuestro crecimiento debe ser muy claro. Hemos comparado muchas veces, y aquí hay mamitas que ya han visto crecer a sus hijos. Y cuando una mamita y un papito también, porque esto no lo ignoramos ninguno de los dos, llevan a nuestros hijos a ese registro, a ese control, y el dictamen inicial es que nació de 52 centímetros y a los 21 años tiene 52 centímetros. Este estaría sufriendo de enanismo, ¿cierto? Y enanismo crónico. Hermano, pero si nació con 52 centímetros, al año ¿cuánto debe medir? Entonces es porque ha madurado 365 días. Y ya debe haber crecido lo que esos días dicen, ¿o no?
Y entonces a los 365 días decimos, ya tiene 80 centímetros. ¿Cómo ha crecido? Y nos sentimos tristes, ¿verdad? Porque ha crecido el niño o la niña, está creciendo. Bueno, algunos se detuvieron en el crecimiento. Hermanos, pero nosotros debemos mirar que el crecimiento físico es una cosa, pero el crecimiento espiritual debe ser abismal en nosotros. Abismal en nosotros, profundo en nosotros, espectacular en nosotros. Es que estamos en guerra, mis queridos, y no podemos presentarnos en una batalla desnudos o con algunos principios nada más. Estos días, por ahí vi el noticiero así, de soslayo, ¿no? Y me di cuenta que hicieron ¿cómo se llama? Cuando le dicen a la gente, salga porque estamos haciendo, ¿cómo? Gracias. El simulacro, hicieron un simulacro, estaba toda la gente en un batallón, estaban reunidos, los tenían formados y mandaron un dron disparando balas de eso, balas de salva. ¿Y sabe qué pasó con ese batallón, hermano? Los soldados salieron espantados a esconderse en vez de reaccionar contra eso. Usted es el cristiano que sale espantado a correr cuando se le presentan pruebas, dificultades, o todavía es el que dice, ay, qué susto cuando aparezca el diablo. No voy a esa habitación a oscuras porque, uy, qué terror, ¿qué da eso? Hermano, ¿todavía usted es ese? Hermanos, hay que revisarnos si hemos crecido espiritualmente según lo que demandan las Escrituras. No como creemos nosotros, como demanda la Escritura. La Escritura dice en 2 Tesalonicenses 1:3, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Nota lo que dice la Escritura, porque vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. No es elemental, abunda. Pero también en 2 carta de Pedro 3:18 dice el apóstol, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No somos los que todavía esperan que se nos hable de los rudimentos del Evangelio, sino ya tenemos madurez para enfrentar las batallas que tenemos que enfrentar. Y el Señor nos ha dado vestido para todo esto, y una de esas implementaciones que ha puesto el Señor en nuestra alma es la paciencia. Esta es una de las gracias que Dios ha puesto en nuestra vida para crecer y abundar. Pero hermanos, preguntémonos, ¿qué es la paciencia? Pero esperemos un momentico. Ya les voy a decir qué es la paciencia. Bajo este término, nosotros podemos incluir 3 palabras griegas. Allí se las van a colocar, hermano. Voy a referir a la primera. La primera palabra griega es macrozumeo. Macrozumeo significa en nuestro español tener espíritu largo, que aguanta, que es paciente, que espera con paciencia, que tarda en responder, que es sufrido, que tiene longanimidad. Y este término, hermano, macrozumeo, lo encontramos en Gálatas 5:22, donde acabamos de hacer referencia, donde el Señor dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, gozo, paz, macrozumeo, de todo esto que les acabé de decir.
benignidad, bondad, fe, etc. Otra palabra que está en griego se llama upomeno. Upomeno significa quedarse bajo, resistir, soportar, sostener, sufrido, tener entereza, soportar, perseverar. Palabra que hallamos en Santiago 1, los versículos 3 y 4. Se lo acabé de leer, pero reitero, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce upomeno, mas tenga el upomeno la obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y la tercera palabra, anejomai, que es sostenerse uno mismo en contra de. Sostenerse uno mismo en contra de, soportar, aguantar, padecer, sufrir. Si se quedan, hermano, en el video queda registrado. Esta palabra en Romanos 2:4 la encontramos y dice la Escritura: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, anejomai, y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora les hago una pregunta, queridos. ¿Cuál de esas tres debemos tener? ¿Perdón? Todas. No tenemos que elegir aquí, porque como soldados del Señor tenemos que tener toda esta investidura, todo esto. Amados, la paciencia es primariamente una característica en el Señor. Es su longanimidad ante el mal y la maldad en el hombre. Así lo describe Pedro en la primera carta 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. El Señor nos esperó. La ira divina está suspendida para dar por un tiempo la oportunidad al arrepentimiento a los hombres y para que obedezcan la voluntad de Dios. El Señor está sosteniendo su paciencia. Muchos aquí escuchan la palabra. Dios sigue dando oportunidad. Dios sigue extendiendo sus brazos para llamarlos al arrepentimiento. Amados, pero un día esa paciencia terminará. Pero mientras tanto, hermanos, tal como el Señor, la paciencia es y debe ser cultivada por todos aquellos en los que la gracia de Dios ha abundado. Amados, otra vez hago la pregunta: ¿hemos crecido en la gracia del Señor? Y si hemos crecido en la gracia del Señor, entonces es indudable que la paciencia también ha crecido en usted. Espero. La paciencia mantiene al hombre piadoso de pie y con la cara frente a los problemas. El hombre de Dios no evade los problemas. El hombre de Dios los enfrenta. No cambia las duras pruebas, porque estas vienen de la mano del Señor. Estas pruebas son las que capacitan al cristiano, son las que nos ha dado capacidad para ver la gloria del Señor, para saber que en esos momentos más duros nosotros hemos visto la mano de Dios, porque no es algo extraño para nosotros, pero la prueba produce dolor. Por eso Santiago dijo, hay que tener sumo gozo cuando estemos
¿En dónde, hermanos? En las diversas pruebas. Es que las pruebas producen dolor. Yo sé qué es eso. Y usted también debe saber qué es eso. De esta manera podemos enfrentar todos los problemas que vengan, pero con la ayuda del Señor. Nosotros podemos ser oprimidos, pero sin tener represalias contra quien nos hace aquellas cosas que no nos gustan. Nosotros podemos tener sufrimiento, pero no cedemos ante él. No vendemos la gracia del Señor. Nosotros sabemos que si estamos sufriendo, quien está llevándonos de su mano es el Señor. Así duela el corazón, hermano. Esta virtud la hemos aprendido es del Señor, no de ninguno más. Si usted ha aprendido la paciencia de su hermano, muchas veces él va a fallar y usted también. Aprendamos de Dios, quien es paciente. ¿Cuántas veces, queridos, el Señor nos esperó? ¿Cuántas veces insistió en llamarnos? Y nosotros hicimos lo contrario. Aún un día llegamos al Señor y en el camino del Señor, cuántas enseñanzas preciosas nos ha dado Dios. Y sin embargo, esta mañana orábamos y eso partió mi alma, hermanos. Cuánto nos ha enseñado Dios de toda su palabra y nosotros cuánto hacemos de ella. He ahí por qué vemos tantos fracasos, por qué hay tanto dolor por ahí, porque no hemos aprendido de lo que el Señor nos ha enseñado y Él espera con paciencia. Espera con paciencia. Vuelvo a traer el ejemplo, hermano, del padre con el hijo. Ese curso lo hice, hermano, cuando tuve que delegar funciones a mi hijo o a nuestros hijos, a cada uno de ellos. Les enseñamos que había que lustrar los zapatos para tenerlos listos para el día de mañana. Hubo que enseñarles cómo se hacía. Y después, ahí está. Ellos se acostaban y nosotros revisábamos los zapatos. Estaban parecidos a la suela. Pero se los lustrábamos y decíamos, aprenderá, aprenderá. Y no se quedaron ahí, aprendieron. Ahora cuando les delegamos, tienda su cama. Hermano, no sabemos si era que la habían tendido o la habían desarreglado, pero solamente se veía bonito lo de arriba. Cuando levantábamos, oh, pero había que arreglársela, pero fueron madurando, hermanos. Ya tiende la cama, ¿no? Sí. Amados, Dios ha tenido paciencia con nosotros, actúa con nosotros, pero a veces nos deja solos para ver cómo estamos rindiendo conforme a su enseñanza, si estamos rindiendo o no. Colosenses 1, 10, 11 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y mire, para toda paciencia y longanimidad. Segundo, los escenarios donde se mueve la paciencia. Son varios de ellos, hermanos, pero aquí está el primero. La paciencia se mueve en el escenario de la espera.
Si un hombre de piedad no obtiene las cosas con prontitud, lo cual muchos deseamos, ese hombre de piedad esperará hasta que se madure la misericordia del Señor. Salmo 136 dice, mi alma espera a Jehová. E igualmente lo afirmó Job. He aquí, dice Job, aunque él me matare, en él esperaré. Y ustedes saben el contexto donde estaba este hombre. Este hombre no estaba en una finca, en una hamaca, tomándose un delicioso fresco y viendo cómo crecían sus cosas. Job estaba en la situación más difícil que ninguno de nosotros podría soportar. Y existe una buena razón para que Dios disponga del tiempo para enviar sus misericordias. ¿Quiere algo? Espere. Tenga paciencia. Isaías 60:22 dice, yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. El Señor dice, hermano, que se cumplirá. Pero ¿cuál es el tiempo? Sus benevolencias y su liberación pueden retrasarse más allá de nuestro tiempo, pero no se retrasará más allá del tiempo de Dios. Somos siervos de Dios y lo hemos de esperar pacientemente. Hay asuntos, hermano, y yo estoy muy seguro que hay asuntos para los que no nos importa esperar. Sigamos esperando con dulce paciencia, pues debemos esperar que naturalmente crezca la semilla para que dé su fruto en el momento indicado. Paciencia para todo lo que el Señor ha prometido. Paciencia. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Bueno, nosotros tenemos una bendición de tener sistemas de riego y de tener un clima que llueve y que, bueno, es bondadoso para los cultivos. No así para esta gente. Tenían que esperar la lluvia temprana y era unos pocos, y la tardía por allá de vez en cuando, hermano. Pero aún así esperaban que su fruto saliera. Amados, nosotros hemos escuchado, hermano, que cuando nos acerquemos en oración al Señor, pidamos en el nombre de Cristo y lo obtendremos. ¿Es así? Dice así la Escritura, hermano. Que pidamos al Señor en el nombre de Cristo y lo que pedimos lo vamos a tener. ¿Sí dice o no? Ah, sí. Pero el Señor dijo ya o de ipso facto. ¿Cómo dijo? ¿No? Esperemos, hermano. Es más, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, dice que tomamos la cena del Señor y anunciamos su muerte ¿hasta cuándo? ¿Y cuándo viene? No sabemos, hermano. ¿Estamos esperando con paciencia o no? Sabemos esperar con paciencia eso. Pero hay otras cosas que no sabemos esperar y que queremos todo ya. Esto me hace pensar que algunos quieren trabajar, de hecho están trabajando, pero hermano, ¿por qué es que no nos podemos jubilar ya? Queremos jubilarnos ya y disfrutar de la jubilación ya. Espere con paciencia, espere 62 años y ya. Fácil. Llegará. Amados, el que quiere estudiar, empieza el primer día de universidad y ya quiere graduarse al siguiente día. No, espere, son 6, 5 años, 3. Espere, tranquilo, haga las cosas con paciencia.
Así es todo en el rol de la vida, hermano. Hagamos las cosas con paciencia, porque todo irá germinando en las manos del Señor. Hermano, ¿por qué hemos de esperar a Dios? Porque Dios nos esperó. El Señor esperó nuestro arrepentimiento y vino una y otra vez, año tras año, para encontrar el fruto. Y si Dios esperó por nosotros, ¿no podemos esperarlo a Él? ¿No podemos? Dice Habacuc 2:3. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora, debemos esperarlo también en las pruebas. Este es otro punto, hermano. El cristianismo enseña a los hombres a estar gozosos en las tribulaciones. Tales ejercicios vienen del amor de Dios. Y las pruebas del camino, esas pruebas que tenemos por nuestro deber, darán lustre, o sea, darán brillo a nuestras virtudes ahora y a nuestra corona al final. En los tiempos de prueba, preocupémonos que la paciencia actúe en nosotros. Escuche, hermano, en los tiempos de prueba, preocupémonos que la paciencia actúe en nosotros y no la pasión. Porque somos bien apasionados, hermanos. La paciencia es todo lo contrario. Lo que se diga o lo que se haga, sea la paciencia que lo diga y lo haga. La paciencia. Todo lo necesario para nuestra carrera y guerra cristiana será otorgada cuando la obra de la paciencia esté completa. No debemos orar pidiendo que la aflicción sea eliminada, sino roguemos al Señor para que nos dé fortaleza en medio de ella, para que tengamos sabiduría para usar esa prueba correctamente, esa aflicción de manera correcta. Y cuando las pruebas vienen de parte de Dios, ay, hermano, debemos soportarlas sin lamentarnos. Un hombre bueno no solo hará la voluntad de Dios, sino que soportará lo que su voluntad divina ha decretado. Pero frente a eso, frente a estas cosas que hemos dicho, hay al menos 4 cosas que se oponen a ese estado de ánimo paciente. 4 cosas que se oponen a que usted no tenga paciencia. Y la primera de ellas, porque el espíritu se torna inquieto. Cuando el alma se ha descompuesto y se desprende de sus articulaciones, tal como pasa en nuestro cuerpo, hermano. Si nuestro cuerpo se descompone y hay algo que no está funcionando, hermano, no somos aptos para ningún oficio. Igualmente, cuando esto pasa con el alma, no es apta para los deberes sagrados. Asimismo, hermano, cuando un cristiano se encuentra confuso y perturbado, no puede unirse a este deseo del Señor para su corazón. No puede esperar tranquilo. No puede esperar tranquilo. En segundo lugar, por el descontento. Ay, hermanos, hemos oído hablar una y otra vez sobre el contentamiento, ¿verdad, hermanos? Y el libro que hay por ahí dice, el contentamiento, una joya rara. Porque más bien el descontento es lo que abunda. Porque el descontento es un mal estado del alma. Es un estado intratable y obstinado del alma. Y ha llegado allí, no porque esté en total desacuerdo y enojado por sus pecados, sino por la condición actual que vive. Que sería lo contrario, hermano, estar enojado por nuestros pecados. Esto es diferente a la paciencia. Se ha dicho que el descontento es un hijo del orgullo. No olviden eso. 3, por la deserción. Es una situación bien difícil que debe ser abordada con mucho cuidado, porque se trata de una aversión a Dios y a sus caminos.
Y cuando eso pasa, queridos, esa es una caída sin control del alma. Los pecadores que tienen pensamientos duros del Señor, si Él los toca en el punto doloroso, inmediatamente se alejan de Él. Y echarán por tierra toda la bondad que Dios ha tenido con ellos, cuando el Señor usó muchos recursos para instruirlos, para prepararlos, para hacerlos una nación santa y un linaje de sacerdotes. Y eso hemos visto aquí y ahora. Eso nos ha pasado aquí y ahora. 4, la autorreivindicación. Cuando en lugar de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, el hombre se justifica a sí mismo como si no hubiera merecido lo que sufre. ¿Se acuerda la vez pasada que hablamos, hermano? ¿Eso cómo se llama? Orgullo. Eso no es humildad, es orgullo. Amados, ese pecado lo hemos visto una y otra vez en nuestra vida. Cometemos un error y nos justificamos. No, pero es que, o sea, lo hice por... Siempre nos estamos justificando. Yo recuerdo, estaba jugándome un partidito de fútbol en la calle y mi madre me llamó, vaya a lavar la loza. Yo no sé qué cara hice, pero lo cierto es que mi mamá dijo, donde algo le pase a la loza, se la cobro. O sea, noten qué cara pude hacer. No dije, pero la cara debió decir harto. Justo me fui al lavaplatos y comencé a hacer las cosas con tranquilidad y amor. Vean, hermanos, justo se me zafó un plato. Mi mamá se puso contenta porque multipliqué la vajilla. Amados, y apenas oyó el estruendo se vino y dijo, ¿qué fue lo que le dije? Mami, fue que se me zafó. ¿Se me zafó? No tan lo pecaminoso, la justificación. Siempre aparecerá la justificación ante cualquier pecado. Cualquier cosa, hermano, lo que se haga, tenemos un corazón todavía inclinado al pecado y nos justificamos por lo que sea. Ya trataremos eso los días martes, porque llegaremos a tocar cosas como estas en la unión matrimonial, donde ninguno cede porque se justifican a sí mismo por su pecado. Hermanos, esto está muy lejos de lo que es la verdadera paciencia como fruto del Espíritu. Esto está muy lejos de ser una muestra de un corazón humilde delante del Señor, esperando lo que Él dé. Dice Eclesiastés 7:8, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Hay algunas gracias de las que no vamos a tener necesidad en el cielo. No vamos a tener necesidad de fe, porque allí veremos la gloria de Dios. ¿A qué esperarlo si lo tenemos ahí? Ni de la paciencia, porque ya vamos a tener allí la alegría perfecta que es el Señor. Demostremos nuestra paciencia al cumplir la voluntad de Dios. Y por último, los argumentos para alentar la paciencia bajo las aflicciones. Hermanos, no son sino 64, pero tengan paciencia. Debemos ver la aflicción no como un obstáculo, sino como un terreno fértil donde florece la paciencia. La paciencia es esa virtud silenciosa que revela la profundidad de nuestra comunión con Dios
Y veámoslo en los siguientes argumentos. Primero, Dios usa la aflicción como instrumento de formación. Estamos hablando de la aflicción. Así que Dios usa la aflicción para formarnos. La aflicción no es un castigo arbitrario, sino una herramienta divina para moldear el carácter. Hebreos 12, 10 al 11, refiriéndose a aquellos que nos disciplinaron, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Queridos, podemos hablar de la paciencia, que es esa bondad espiritual que se fortalece en el terreno del sufrimiento. Es esa bondad espiritual que solamente crece allí. La aflicción no es señal de abandono, sino de formación amorosa. 2. Cristo mismo sufrió con paciencia. El Señor Jesucristo no solo enseñó sobre la paciencia, el Señor la vivió en carne propia. El apóstol Pedro nos dice, refiriéndose a él, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Su paciencia ante la injusticia es nuestro modelo y nuestra fuerza. Si el Hijo de Dios soportó con mansedumbre, nosotros podemos hacerlo en su poder, no en el nuestro, hermanos, porque ¿qué poder tenemos nosotros para soportar las aflicciones? Hacerlo en el Señor. 3. La paciencia honra a Dios y testifica al mundo. En medio del dolor, la paciencia glorifica a Dios más que cualquier palabra. Amados, el mundo observa cómo respondemos al sufrimiento. La paciencia es una predicación poderosa pero silenciosa. Esto lo podemos ver en un hombre que fue probado en su paciencia con aflicción severa. Hace un rato les mencioné a Job. En el capítulo 1, versículos 21 y 22 dice Job, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Nuestra paciencia, queridos, puede ser el sermón que otros necesitan para creer. Que no vean, hermanos, que nosotros como hijos de Dios estamos desesperados y no sabemos qué hacer. Nosotros sabemos esperar en el Eterno y Él nos indicará qué hacer. 4. La aflicción es temporal, pero la gloria es eterna. La paciencia se alimenta de la esperanza futura. Según a los Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La eternidad pone en visto el dolor presente. La paciencia mira más allá del valle, mira hacia la corona de vida que está preparada para nosotros. 5. La paciencia es fruto del Espíritu, no del esfuerzo humano. Dije hace rato, hermanos, que la paciencia no se trata de aguantar por voluntad propia, sino la paciencia rendirse al Espíritu del Señor. La paciencia verdadera nace de una vida llena del Espíritu Santo. La aflicción nos lleva más a depender del Espíritu que de nuestras fuerzas. Y el último de ellos, la paciencia prepara para ministerios más profundos. Ay, amados, quien ha sufrido con paciencia puede consolar a otros con autoridad espiritual. Hermanos, nosotros debemos ser ya maestros de eso. Hemos aprendido a esperar.
hemos sido edificados en el Señor, tenemos todas esas bondades del Señor, de tal manera que cuando alguien novato que no sabe qué hacer acuda a nosotros, están ante alguien que ha tenido autoridad espiritual para enseñar qué hacer. O usted es aquel que cuando se acerca a alguien desesperado lo toma de la mano y le dice, lloremos juntos, me uno a su dolor. No, hermanos, estamos para ayudar a otros que se encuentren desorientados en medio de una aflicción. Así que la aflicción paciente nos capacita para ser instrumentos de consuelo. Concluyamos, hermanos, con lo siguiente. Y escuchémoslo bien, hermanos. La paciencia es el sello de los que perseveramos en Cristo. Es el sello de los que perseveramos en Cristo. Nos pertenece a aquellos que hemos aprendido a confiar más allá de las circunstancias y hemos aprendido a confiar más en Dios que en esas cosas. En medio de la aflicción, la paciencia revela si nuestra esperanza está en lo visible o en lo eterno. ¿Dónde está esperando usted? ¿En las cosas que ve o espera en la gloriosa mano del Señor? Si nuestra fe descansa en el carácter de Dios o en los resultados inmediatos. Hermanos, la paciencia nos capacita para esperar sin desesperar, para sufrir sin rendirnos y para perseverar sin perder el amor del corazón. Es la virtud que nos hace semejantes a Cristo, quien soportó la cruz con el gozo puesto delante de él. Hoy, más que nunca, necesitamos creyentes que no solo hablen de fe, sino que vivan con paciencia, que en medio de la prueba, en la demora, en la injusticia, en el sufrimiento, puedan decir como Job, aunque él me matare, en él esperaré. Porque la paciencia no es debilidad, es fortaleza espiritual, no es resignación, es confianza en acción, no es pasividad, es fidelidad cuando todas las cosas se muevan. Que el Señor nos conceda crecer en esta gracia, para que cuando venga el día de la eternidad, podamos presentarnos como siervos maduros, formados por la aflicción, fortalecidos por la esperanza y coronados por la paciencia que glorifica a nuestro Dios. Sea así en cada uno de nosotros, amados, y que ojalá un día de estos yo no lo vaya a ver impaciente, porque entonces le recomendaré, vaya a este video y retome lo que usted necesita tomar de allí. Que Dios nos ayude, hermanos, y que el Señor nos bendiga en esta tarea. Oremos.